noches amigos, una vez más aquí me tenéis, tan repetitivo como siempre, y hoy quiero hablaros, después de lo que pasó el otro día cuando hablamos sobre las piedras de Ica en el Perú, pues quería profundizar un poco más en ese arte ancestral, en este caso en ese arte más primitivo, y ver esa fauna que sale reflejada y pintada en esas cuevas. Y os muestro aquí, estas de aquí, pinturas que tengo, son de fauna, digamos, del Paleolítico y del Neolítico europeo, cerca aquí de donde vivo yo, en una cueva conocida como Cueva de la Pileta, donde vemos pues fauna del lugar, vemos hasta 4 especies distintas de équidos salvajes, es decir, animales de la familia del caballo, que han sido pintadas con mucha fidelidad. También podemos ver, como vemos aquí, ciertos bóvidos y ciertos cérvidos, es decir, animales parecidos a las vacas, y también a grandes ciervos. Veis que se puede distinguir bien las cabezas. Y conforme vamos avanzando más al norte también vemos incluso depredadores, como esos cavernarios, grandes felinos de dientes de sable de la época, que fueron pintados porque los hombres de la época llegaron a ver y convivir con estos animales, incluso llegando a darles caza, en parte. Y esta es una de las claves de la caza de ese hombre primitivo, que os voy a mostrar. Aquí tenemos una yegua salvaje, que de hecho podéis observar por la forma y la fidelidad del dibujo, que está preñada, pero podéis ver estas manchitas que se ven muchas veces en distintas cuevas, tanto en el arte paleolítico como en el neolítico. Hay que recordar, para situaros, que el periodo paleolítico, que se hace unos 100.000 años, y el neolítico a partir de 9.000 años antes de Cristo. Vemos muchas de estas manchas, y estas manchas de aquí, que no quiere decir que sea otra especie distinta de caballo salvaje a las que os he mostrado, que están pintadas en en distintos tonos, en distintos colores. Aquí en este caso vemos algo que era muy común en estos pueblos primitivos. Empezaron pintando los animales que habitaban en los lugares donde ellos vivían, cerca de las cuevas, porque esto que veis aquí no son manchas, sino son realmente marcas de la flecha. Practican, digamos, una magia absorbente, en la que creen que si pintan al animal rodeado de flechas o de ciertas heridas, sangre, de ciertas marcas, una especie, pues digamos, de vudú de la época, pues creen que van a absorber el alma del animal y tendrás más posibilidad de poder cazarlo. Y por eso utilizaban esa estrategia los hombres primitivos de la zona. Pero ese en parte no es el misterio que me trae hoy aquí. El misterio está en que si nos vamos más al sur, y nos vamos concretamente al norte de África, al Sáhara, de la parte de Argelia, en la meseta de Tassili hay una serie de pinturas bastante curiosas, desgastadas con el tiempo, debido a que distintas expediciones francesas hicieron calcos sobre las rocas y fueron destruyendo muchas de ellas, y cuesta apreciarlas mejor. Sobre todo cuando, aunque todas ellas, al igual que estas que hemos visto, han pasado la prueba del carbono 14, a través del láser y tal, que se pueden ver. Pero sin embargo, entre los animales que aparecen en el Tassili, hay mucha fauna, africana como la actual, que ya, como hemos hablado en alguna ocasión, los animales ya en la época primitiva, ya más reciente, tenían unos aspectos muy parecidos a los actuales, quitando algunas especies depredatorias. Y se ven muchos animales que habitaban esta zona porque lo que es hoy día el desierto del Sáhara era una sabana subtropical llena de vida, atravesada por resplandecientes ríos, y toda la fauna que encontramos habitualmente en el continente africano estaba presente en esta meseta. Pero no solo estaban estos animales allí presentes, porque hemos encontrado algunos que son muy llamativos. Más que llamativos, extraños. Algunos incluso tienen rasgos parecidos al amigo Blue que llevo aquí hoy en mi sudadera, en las que se ve como, por un lado, una especie de, como de hombres con cabeza de insecto. Se ven también incluso unos hipopótamos con dientes de carnívoro. Cosa extraña cuando sabemos que es un animal
que se alimenta de hierba, ¿no? Que comen grandes cantidades a pesar de la enormidad de sus mandíbulas. Pues solo son algunos de los ejemplos que hay allí, incluido también un enorme cocodrilo de unos casi entre 14 y 18 metros más o menos de largo, medía la pintura, cuando JJ Benítez la estuvo midiendo, allá a finales de los 90, principios de este siglo. Ese animal, ¿qué podría ser? ¿Qué posibles sospechosos? Porque siempre solemos tirar a los sospechosos. Bueno, sabemos que en toda esa zona también hubo saurios que habitaron en periodos anteriores a las extinciones masivas. Y sabemos que allí se han encontrado desde grandes depredadores como el Spinosaurus o el Carcharodontosaurus, que para muchos son los dos mayores depredadores que se han encontrado, sin olvidarnos del Giganotosaurus del que ya hablamos en el capítulo anterior. Y además de eso, también aparecen animales, por ejemplo, grandes felinos, estos bóvidos que hemos nombrado, que se ven habitualmente en las tumbas egipcias, esos llamados toros batusi, con los cuernos a los lados. Se ven escenas de domesticación. No se ven escenas parecidas a las que vimos en las piedras de Ica. Pero la pregunta sería, ¿vale? Si no es un hipopótamo con dientes de carnívoro, a mí solo me recuerda a cierto depredador, pero que no ha sido hallado en el continente africano, que es el hienadón, una especie de hiena primitiva, tan grande como un rinoceronte, que fue hallada en Mongolia y también en Norteamérica. Sin embargo, ninguno de los restos de este depredador han sido hallados todavía hoy en el siglo XXI en el continente africano. Entonces sigue habiendo misterios en este arte rupestre, igual que ocurre en los grabados de las piedras que comentamos en el capítulo anterior en el Perú. Dije que no quería mezclar la cosa con temas de ufología, aunque en cierto modo se mezclan. Vemos también incluso que hay distintas especies de jirafas pintadas en estas cuevas, incluso que podrían ser de algunas especies que no existan ya en la actualidad. Se ven las especies como las jirafas de Rothschild, la reticulada, la Masái, quizá algún okapi, animales que habitan realmente mucho más al sur, en las selvas del Congo belga antiguo. Pero claro, hoy día el Sáhara no queda, vamos, no es ni la sombra de lo que fue en su momento. Quedan animales, sí, pero claro, lo más probable es que te encuentres con una caravana de tuaregs o de beduinos montados en dromedarios y muchas especies pequeñas como escorpiones, serpientes, pero no queda la mitad de este enorme y vasto reino que fue el Sáhara hace, no voy a decir miles, sino probablemente 1.000.000 de años. Entonces, este animal tan largo, volviendo a la pintura del cocodrilo, podría ser ese Carcharodontosaurus o el Spinosaurus, aunque no se le aprecia ninguna membrana, ninguna vela, como la que tiene este enorme animal que habréis visto sobre todo en la película Jurassic Park 3, que es el que derrota al T-Rex. No se aprecia. En cambio, el Carcharodontosaurus significa tiburón reptil gigante. Es decir, este animal no tenía membranas en su espalda. O sea, es un poco más identificativo con esta pintura, a no ser que se tratase obviamente de un cocodrilo enorme, primitivo y extinguido, al que no hemos nombrado, y cuyo nombre os voy a decir, que es el llamado Deinosuchus, el cocodrilo terrible, el crocodiliano más grande que ha existido, y que muchos creen todavía que muy al sur del Sáhara, sobre todo desde el Congo hasta lo que hoy día es el Valle del Luangwa en Zambia, podría existir, que es lo que llaman ellos Majamba olipata, que es un cocodrilo enorme, según ellos, que describen de unos 12 metros, que aunque es mucho menos de lo que hemos contado que medía esa pintura, no me negaréis que con 12 metros de largo ya es un cocodrilo monstruoso, si ya de por sí los célebres cocodrilos del Nilo que habitan el continente africano miden 6 metros de largo, son tan largos como una furgoneta, auténticos monstruos. Da igual, mientras más midan, estos animales nos siguen imponiendo, midan lo que midan, y se conserven o no sus antepasados. Entonces, no quiero olvidarme que si estas pinturas reflejan que el hombre ya había domesticado muchos animales, es decir, es un hombre neolítico, en el caso del Tassili de Argelia,
Si todos los animales fueron domesticados, incluso pudieron ser cazados, se encontraron estos hombres con especies que posteriormente se fueron extinguiendo por distintas causas, cambios climáticos, caza indiscriminada. Si leemos libros de siglos posteriores, de la invasión sobre todo romana y griega al norte de África, nos cuentan que sigue habiendo grandes felinos en estas zonas y según contaban, dice, hay que ir bastante bien armado de grandes perros, de grandes molosos, como se les llamaba a estos canes, porque estas selvas son muy peligrosas para poder ir avanzando y conquistando estos territorios. Eso describían los romanos en sus libros de la época, justo antes del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué más misterios nos puede quedar en el arte rupestre? Bueno, pues al final vamos a caer en la pequeña trampa que no queríamos caer. Y volviendo a las cuevas de aquí de Europa, de aquí de mi región, os quiero mostrar lo siguiente. Primero vemos aquí hombres que, bueno, practican la caza con arco. Esto no es de extrañar, ya que el hombre lleva usando el arco desde tiempos inmemoriales y lo utilizó hasta finales del siglo XIX, sobre todo por parte de los indios de América del Norte, aunque luego se adaptaron a las armas de los invasores europeos. Pero si nos vamos más abajo, vemos aquí un extraño hombre que parece tener, no sé, plumas, alas, unidas a su correspondiente arnés, ¿no? No sabemos si es que el deseo de volar del hombre es mucho más antiguo de lo que los escritos que conocemos nos desvelan, o quizá este hombre era un extraño híbrido y por alguna extraña razón aparece en estas pinturas que no podemos darle explicación. Por más que he investigado, por más que lo he intentado, no hemos obtenido la respuesta que buscábamos. Pero evidentemente el hombre siempre ha querido colonizar el cielo y ha hecho todo lo posible, ya que es un hombre que es un animal, perdón, que es capaz de adaptar el medio en el que vive a él. Todo lo contrario que los animales que tienen que adaptarse al medio para sobrevivir en sí. Pues también en esas cuevas del Tassili argelino también vemos lo que hemos nombrado antes, esos hombres, esa especie de hombres con cabezas de insectos. Vemos la famosa pintura, aquella denominada El Secuestro, donde se ve a esa especie de cabezas redondas, a esa especie de... que podrían ser Yogvino, que pueden ser chamanes de la época, que quizá fueron dibujados de esa manera porque el hombre no sabía perfeccionar todavía al detalle la figura humana y plasmarla en el arte. Los que son de la teoría del antiguo astronauta pues creen que son seres de otros planetas que vinieron aquí para experimentar, para secuestrar tanto a los seres humanos como a los animales de la zona, pero mientras no se pruebe, realmente no dejará nunca de ser una teoría. En mi opinión es eso. Creo realmente que esta humanidad posiblemente era mucho más inteligente que la actual. Seguramente se llevaron muchos secretos a la tumba y ojalá podamos descubrirlos antes de que nos terminemos de cargar el planeta. Porque lamentablemente pues no tenemos remedio y cada día más, no solo con el Amazonas, ya habéis visto el Sáhara, el ejemplo que tenemos, ¿no? Que lleva de hace miles de años que quedó desolado como desierto, siendo una gran sabana, que para los que no sepáis lo que es una sabana, es una llanura tropical o subtropical atravesada por grandes ríos, que tiene dos estaciones, la húmeda y la seca. En la seca no llueve, el suelo se agrieta y los grandes rebaños de herbívoros tienen que emigrar. Los carnívoros le siguen el paso solo hasta los límites para no perder sus territorios. Y en la estación húmeda, que vuelven las lluvias, pues llueve muchísimo, crece la hierba y los rebaños vuelven a sus territorios de origen, en gran parte. Pues sobre estos misterios voy a ir cerrando ya, queridos amigos. Os emplazco para el siguiente capítulo, que os aviso va a ser de un tema bastante escamoso todavía a día de hoy, ocurrido en los países del mundo civilizado, pero que ese misterio todavía está ahí atrayendo. Así que nada, chicos, me ha agradado compartir con vosotros. Blue y yo nos despedimos. Y gracias de verdad por estar ahí una vez más y no abandonarnos. Y sobre todo, seguid interesándoos por el misterio, sentid curiosidad
Y lo más importante de todo, haceros preguntas siempre. Porque mientras el hombre se haga preguntas, nunca estará condenado a la extinción. Muy buenas madrugadas.